Vamos a continuar estudiando los capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos. Básicamente el capítulo 6 contempla desde la situación de la distribución de los alimentos a las viudas. Se recuerdan, comenzaron a aparecer problemas en la iglesia y uno de ellos era que los judíos que eran helenistas, le llamaban, eran judíos todos, ¿verdad? Porque acuérdate que el evangelio no llegó primero a los gentiles, llegó el evangelio a los judíos, ¿verdad? Dice la palabra, los suyos vino, dice, porque él llegó al pueblo de Israel. La redención originalmente era para el pueblo de Israel, pero qué dicha la nuestra, ¿no? Que ellos la rechazaron, aleluya, y nosotros la agarramos, la redención de Cristo, ¿verdad? Es una manera de decirlo. Entonces, los judíos helenistas eran judíos que estaban influenciados por la cultura helenista, la cultura de, culturas que habían sido parte de los gobiernos de aquella época, ¿verdad? Los griegos, llamados helenistas. Entonces era un sector que hablaba griego, pero eran judíos. Y llegaron y fueron alcanzados por el evangelio. Y las viudas de ese grupo se quejaban de que no eran atendidas como debía de ser. El otro grupo eran las viudas o los hebreos, por así decirlo, que eran los que se constituían como los judíos ortodoxos de ahora, ¿verdad? Toda una historia interesante, pero básicamente había un problema. Entonces los apóstoles querían dedicarse al verdadero llamado que Dios había hecho en ellos: el estudio, la oración y el estudio de la palabra. Por eso es que en la iglesia Dios nos da privilegios a todos de poder servir en la iglesia. Imagínate que yo ande haciendo todo, aunque hoy me vine temprano, encendí la luz, encendí el sonido, hasta coloqué el trípode para la grabación, porque tenía tiempo, pues me da gusto hacerlo. Pero hay otros que pasan y forman parte del equipo y sirven, y hay tantas cosas que hacer. Yo debo dedicarme a la oración y al estudio de la palabra. Entonces, parte de esa situación que se da en el capítulo 6 del libro de los Hechos tiene que ver con el problema de la distribución, ¿verdad? Entonces, los apóstoles entendieron que ellos no podían estar bregando con algunos problemas particulares que tenían que ver con cierta organización, y era importante. El crecimiento de la iglesia, imagínate tú de repente 3,000 más 5,000 a nivel del tiempo en que pasó esto. Y habían, dicen los historiadores, como 25,000 miembros que eran cristianos, y ya era un buen grupo, ¿verdad? Ya por así decir, en el templo cuando tenían reuniones, pues no era fácil, necesitaban ayuda. Entonces se dio esa situación y deciden nombrar a 7 hombres, dice, que tenían 3 características. A ver quién me las dice. Esas 3 características que tenían. Tenían que tener buen nombre, ¿no? ¿Ah? Ser de buen nombre. Allí lo dice la palabra. Buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo, dice. Llenos de sabiduría y buen testimonio para servir en la iglesia. Qué importante, ¿no? Repitámoslo: llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y buen testimonio para servir en la iglesia. Esas son las características que Dios quiere que un servidor tenga. Y por eso escogieron a 7, ahí están los nombres, ¿verdad? Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que dice que era un prosélito de Antioquía. Dice que los apóstoles oraron por ellos, les impusieron las manos. Qué lindo, la imposición de manos es algo también importante, ¿verdad?
es parte de lo que nosotros hacemos también. Imponemos manos. Somos cuidadosos en la imposición de manos. No dejamos que cualquiera ande imponiendo manos en la iglesia, ¿verdad? Porque es un tema importante. La imposición de manos tiene que ver con la unción que yo porto para yo poder ungir a otro con esa unción que Dios me ha dado. Entonces, si viene algún extraño, no puede ponerse a ungir, ¿verdad? Dice que los apóstoles los ungieron, oraron por ellos y les impusieron las manos y los comisionaron para el servicio. Entonces eso fue parte de lo que sucedió. Ahora, los apóstoles entonces se dedicaron a orar y a impartir la palabra. La enseñanza bíblica, hermano, es bien importante para que crezcamos espiritualmente. La palabra de Dios nos ministra y renueva nuestra mente, nuestra manera de pensar. Las computadoras a veces tienen tanta información, ¿verdad? Se llenan de mucha información y usted lo que hace es pasarles un borrador para borrar. No sé si me doy a explicar. Pues así la mente, pero no es fácil borrar la mente. Adquirimos hábitos, hermanos, hábitos de pensamientos. No sé si alguna vez a usted se le fue el sueño y empezando a pensar y a pensar y a pensar como un disco rayado. La palabra, usted no puede dormir o se siente de mucho, vaya y lea la palabra. La palabra de Dios le va a limpiar ese disco rayado, ¿verdad? Porque así es como Dios trabaja. Entonces es importante que nosotros estudiemos la palabra y que haya enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Es necesario entonces contar con personas que tengan ese llamado a la enseñanza y que puedan ayudar, ¿verdad? Hechos 6, versículos 3 y 4, alguien que los lea, por favor. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Estamos viendo lo que la palabra aconseja en este caso, ¿verdad? Entonces había una crisis que se presentó, la resolvieron, ¿verdad? Y estos hombres, hermano, era para cuidar las mesas, pero no es el hecho de cuidar o vigilar ahí enfrente o andar en el parqueo parqueando o estar aquí subidos para la alabanza, no es el hecho ese, va más allá el hecho de poder servir en la iglesia. Fíjense que ellos fueron nombrados para coordinar que las viudas y todo lo demás se diera mejor, pero necesitaban tener sabiduría. Amén. Necesitaban la llenura del Espíritu Santo, necesitaban que tuvieran un buen testimonio en la iglesia. Eso es importante, ¿verdad? Sabiduría, porque alguien que viene de visita y usted lo recibe allá y le da una palabra bonita a esa persona, se siente bien, ¿verdad? O le atiende, o bueno, todos sabemos de eso. Amén. Ahora, estos requisitos espirituales, hermanos, debemos de ver qué importancia le da la Biblia a estos requisitos. Entonces dice la Biblia, Santiago dice, si alguno es falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala. Así que cuando usted crea que no va a poder hacer algo, doble rodilla y dile, Señor, necesito que me invistas de sabiduría, dame sabiduría. Y dice, ¿qué dice la palabra? Que Dios se la va a dar, ¿verdad? Amén. Dios no se va a quedar sin dársela, amén. Ok, entonces, un
cargo en la iglesia, en este caso se habla de los diáconos, pero hablemos en términos generales de los servidores, requiere espiritualidad, sabiduría y también oración. Este viernes vamos a tener oración. Tenemos que orar un poquito más. La oración nos va a permitir recibir ese derramamiento del Espíritu que ya comenzamos a pedir. Ese Pentecostés. Amén. Y si es servidor, con mayor razón. Amén. Entonces, estos hombres que la Biblia los menciona con todos los nombres, quedaron registrados en la palabra de Dios los nombres de ellos, los requisitos que debían de llenar. Y estos hombres fueron elegidos, ¿verdad? Todos dieron un voto, digámoslo así, porque le reconocieron que estaban llenos del Espíritu Santo. Y ya vamos a hablar de Esteban. La palabra trae una revelación poderosa de la vida de Esteban. Y yo comparaba a Esteban con Pablo. Pablo se convierte en un perseguidor y parece que Esteban fue de sus primeras víctimas. Esos dos, llamémosle hombres jóvenes, se ven en diferentes situaciones. Y cómo Dios permite que Pablo, aún siendo un perseguidor y habiéndole, por así decir, dado muerte a Esteban, después se convirtió en un apóstol, tremendo apóstol. ¿Ven? No hay acepción de personas de parte de Dios. ¿Ven? Ahora, sobre el aspecto de estas características y el aspecto del servicio, debe haber una convicción. Hermano, servirle a Dios es un privilegio. No venga a la iglesia solo cuando le toca servir. Usted debe venir a la iglesia para prepararse para servir, para llenarse del Espíritu Santo para servir. Si usted no viene a la iglesia y quiere servir, no, hermano, no es así el método que Dios está poniendo. Usted tiene que congregarse y entonces servir. No, que yo solo puedo un día, no. Tiene que congregarse y servir, porque usted tiene que llenarse del Espíritu Santo. Tiene que tener sabiduría. ¿Cómo adquiere la sabiduría? Estudiando la palabra. Amén, hermanos. Amén. Dígalo otra vez. Amén, pastor. Amén. Sí, es que es la verdad. Aquí hemos sido un poco flojos nosotros, pero hoy el Señor nos está hablando que debe de ser serio esto del servicio. No es así nomás, ¿verdad? Dice que el hecho de que estos hombres asumieran el cargo que les dieron, ¿eh?, de la distribución de las mesas y la comida, si no lo hacían bien, ellos podían ser inclinados a tener una visión desproporcionada de las cosas, tener preferencias, por ejemplo. ¿Qué sucede? Es mi primo, es mi hermanito, yo lo quiero a él, que se le dé más. Entonces, se necesita tener una vida espiritual así como dice la palabra, para poder servir equitativamente. Ahora, dice de Esteban que él cumplió los requisitos, dice la Biblia, los requisitos exigidos allí en el libro de los Hechos. ¿Qué dice Hechos 6:10? ¿Alguien que me ayude? A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de los... Hermana, Hechos 6:10, por favor. 6:10. ¿Únicamente el 10?
Sí, Hechos 6:10. Ok. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Está hablando de Esteban. Hermano, mire lo que dice, vuélvalo a leer, hermana Corina. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Imagínense la autoridad que este hombre tenía. Amén. Increíble. Él tenía una convicción clara de lo que era un creyente. Y la iglesia primitiva acababa de comenzar. Estaba leyendo por ahí, creo que lo tenía en mi teléfono, lo busqué en qué años más o menos Jesucristo ascendió, vivió y tuvo su ministerio entre el año 30 y 33, por ahí. Y entre el año 34 y 35 comienza ya la iglesia primitiva. Y el año 34, 35 aparece ya Esteban y muere en el año 36, así que su ministerio duró como un año. Pero qué poderoso que en un año este hombre, según esos cálculos históricos, ¿verdad?, pudo él desarrollar un carácter cristiano, hermano. Se calcula que un hombre del promedio en una iglesia a los 3 años ya debe de estar maduro espiritualmente. Pero este hombre, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de buen testimonio, en corto tiempo dio fruto, ¿verdad? Y era un hombre lleno de fe. Y no solo tenía la fe salvadora, sino que poseía la fe necesaria para cumplir su misión, una fe que testificaba. Entonces, ¿por qué le hago un poquito de énfasis, hermano? La fe tiene que ver con el hecho de que tú testifiques que eres un creyente, que no te avergüences del Evangelio y que vayas y prediques el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, podemos medir a las personas su crecimiento en la medida en que puedan hacer esto con la intensidad. La fe es importante. Amén. Una fe que testifique, que pueda contar las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Es importante que nosotros hablemos de esto porque el testimonio es mejor que a veces saberse algunos o muchos versículos, porque el testimonio arrastra. Tú le cuentas de lo que Dios ha hecho en tu vida a alguna persona y eso la puede impactar. Ahora, hablando de la fe, no se habla de la cantidad de fe. La palabra dice que Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Amén, hermanos. Sino que tenemos que hablar del objeto de la fe. ¿A qué se refiere, pastor? Dice la Biblia allí en Hechos 6:8. Léame Hechos 6:8, mi hermana Corina. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y Esteban, lleno de ¿qué? Gracia y de poder. De gracia y de poder. Hermano, ha de haber sido tremendo siervo, como dicen, ¿verdad? Ahora, esas eran las características de los diáconos, de los servidores que se escogían en ese tiempo, ¿verdad? Y entonces dijeron los apóstoles allí en Hechos 6:4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, el deber de los apóstoles que ellos marcaron, o que la palabra lo dice, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo 5, Hechos 6:5? Y pudo al parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, y a Nicanor, y a Simón, y a Parmenas, y
discípulos proselitos de Antioquía. Amén. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Saben por qué, hermanos? Porque había unidad en la iglesia. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, si ustedes leen de estos hombres, quedaron marcados con más presencia en la Biblia después de esta designación. Esteban, que su ministerio fue un ministerio corto, y Felipe, el evangelista, ¿verdad? Esteban y Felipe se menciona luego después. Ya a Nicanor y a Timón pues ya no se mencionan, ¿verdad? Hombres que fueron sobresalientes en la iglesia primitiva. Es cierto, los habían elegido para distribuir las mesas, distribuir y servir las mesas. Ya vimos que ese era el requisito del oficio que les habían asignado, ¿eh? Pero eran hombres de una vida espiritual, de un templo espiritual hermoso, ¿verdad? Oraron los apóstoles por ellos, les impusieron las manos, ¿eh? Y es que yo siempre hablo de esto de la imposición de manos, porque se hace necesaria. Cuando a veces llamamos al altar, a veces yo voy y oro y pongo manos. Normalmente le delego a la pastora, porque ella es la encargada del ministerio de oración. Pero la imposición de manos es algo bíblico y es bueno, ¿verdad? Pero no se deje usted imponer manos por cualquiera. Saben que hay transferencia aún de espíritus inmundos a través de la imposición de manos. Amén. Y que sean cuidadosos, ¿ok? Amén. Amén. Gloria al Señor. Ok. ¿Y por qué esto es importante? ¿Se recuerdan en el libro de Levítico cuando la persona llevaba un sacrificio? Porque en el libro de Levítico se habla de los sacrificios de animales. Uno de los animales, el sacerdote le imponía las manos en la cabeza antes de ser sacrificado. Y allí la persona confesaba sus pecados. Amén. Entiendan esto que es espiritual. Eso quería decir que ese animal iba a ser ofrecido y ocupaba el lugar del pecador, ¿eh? Y la ofrenda que se hacía era identificada con el pecador. Entonces era como una transferencia de pecado. Alguien puede hacer eso. Y hemos estado nosotros en sesiones de liberación donde han habido personas que se han atrevido a imponer manos y habían demonios en su vida que fueron transfundidos a otros y hubo manifestaciones demoníacas. Por eso es importante esto de entender lo de la imposición de las manos. Ahora, por el otro lado, la imposición de manos para ordenar también, ¿verdad? Ya cuando se ordena a alguien, pues se vuelve, digamos, un pastor, ¿verdad? Se vuelve un compañero de nosotros, aunque nosotros como pastores le impongamos las manos. Ya son parte de aquel equipo de hombres que vamos a servirle al Señor. Amén. Y ya se les identifica porque fueron ungidos. ¿Se recuerdan cuando dice en el capítulo 15 del libro, creo que de Hechos, que estaban los apóstoles reunidos orando y le impusieron las manos a Pablo y Bernabé para enviarlos al ministerio, a las misiones, con una imposición de manos específica, ¿verdad? Entonces todo esto es importante, ¿eh? Dice Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba.
grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren qué lindo esto. Los sacerdotes judíos que servían en el templo. Allí el evangelio también fue oído por ellos y ellos llegaron a Cristo. Qué hermoso. Se convirtieron. Hechos 6:8. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Era el ministerio ya de Esteban, lleno de gracia y poder. Dice que hacía grandes prodigios. Ahí comenzó el ministerio de Esteban. Le impusieron las manos, lo ungieron, eran los apóstoles y comenzó su ministerio. ¿Qué dice? Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y era un servidor, hermano. Usted a lo mejor se puede sentir, no, pues no, hermano. Usted puede también hacerlo. Entonces debemos por eso hay que entender cómo debe usted llegar al servicio y cómo tiene que tomar en serio la comunión que usted tenga con el Señor. Porque si usted no ora, si usted no se prepara para el servicio, si usted el día domingo viene hasta trasnochado y viene a servir, no está bien. Usted tiene que venir orado, ayunado. Sí, eso es lo ideal, hermano. Tenemos que darle importancia a eso. Yo ya hablé con los servidores encargados y ya hoy los tengo orando. Ya vamos a estar ayunando y ellos tienen que estar revisando el comportamiento espiritual de los que están bajo su cargo. Porque así va a ser de ahora en adelante, hermano. Porque si no, el Espíritu Santo no se va a mover en este lugar. Amén. ¿No se oye? Amén. Sí, hermano. Tenemos que revisar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios. El Estebancito era terrible, un hombre de oración, de búsqueda de Dios. Se metía en las aguas, hermano. No que le llegaran a los pies ni a las rodillas, se metía para que le llegaran hasta la cabeza. Entonces es necesario que un servidor no solo venga a la iglesia cuando le toca servir. Ya tienen instrucciones los encargados de que gente que solo venga a la iglesia a servir el día, o venga el día que le toca, ya no puede servir. Porque no está bien, hermanos. Usted tiene que congregarse, venir los miércoles, venir los domingos, venir a la oración. ¿Qué es eso? Ya no lo vamos a permitir. Porque la Biblia nos está diciendo otra cosa. Amén, hermanos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues, tiempos de refrigerio que vienen para la iglesia. Porque en la medida que nosotros estemos ungidos como Esteban, vamos a dar mejor fruto. Amén, hermanos. Amén. Ok. Entonces los diáconos ejercían los dones. Las manifestaciones espirituales eran reales, y ocuparon posiciones singulares. Yo sé, Esteban, su ministerio fue corto, pero era elocuente, era poderoso, era un testigo del evangelio. Y eso despertó el odio entre los saduceos. Empezaron a odiar a Esteban. ¿Y saben qué pasó? Buscaron testigos falsos para acusarlo. A ver, leamos ahí Hechos 6, del 9 al 15, por favor. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que le dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio y le pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Wow. Qué tremendo, hermano. Dios lo está usando y Satanás levanta enemigos contra él. Fue llevado al Sanedrín, fueron traídos testigos falsos. Los testigos falsos dijeron la verdad, pero solo en parte, porque sí es cierto. ¿Se recuerdan que Jesús dijo que el templo lo destruiría y lo levantaría en 3 días? Pero él hablaba figurativamente, ¿no? Y Esteban, que sabía la palabra y lo que había pasado, lo dijo. Pero no era como se dijo o como se entendió, ¿verdad? Jesús dijo que destruiría el templo y que Él lo levantaría nuevamente, pero estaba hablando de nosotros, del templo humano. ¿Amén, hermanos? Amén. O hablaba pues de su cuerpo, Él, ¿verdad? Que Él moriría y que resucitaría. Ahora, en este juicio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque hubo testigos falsos, ¿verdad? También, porque acuérdense que cuando juzgaron a Cristo, el mismo romano que estaba en el juicio dijo: yo no le encuentro ninguna falta. Pero los judíos se inventaron lo mismo que estaba pasando con Esteban, ¿verdad? Y por eso entendieron mal lo que Esteban dijo, cuando él dijo que el templo de Jerusalén sería dejado desolado, ¿verdad? Pues sí, pero espiritualmente el templo sin Cristo, nuestra vida sin Cristo es una vida desolada. Y por eso cuando hablamos tenemos que tener cuidado al hablar, porque podemos ser malentendidos. Y una verdad del Evangelio mal explicada puede causar problemas. De ahí donde vienen las doctrinas falsas, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces, estos judíos que fueron testigos entendieron mal lo que Esteban les dijo en cuanto a las costumbres que les había dejado Moisés, ¿verdad? Ahora, entendamos que la ley nos salva, hermano. Amén. Saben ustedes, la ley no fue dejada para salvación, la ley fue dejada para evidenciar el pecado, ¿verdad? Sino lo que salva es la gracia de Jesucristo, amén. Porque en todo tiempo la salvación era por gracia de Dios. Los que fueron salvos en el tiempo de Moisés fueron salvos por la gracia. Porque es Dios en su misericordia. Claro, en la nueva época en que vivimos ahora después de Cristo, hoy hemos entendido la gracia desde ese aspecto, ¿verdad? ¿Qué pasó con los que murieron antes? ¿Cómo van a ser salvos? ¿Verdad? Por gracia también, porque es un regalo de Dios la gracia. Hay que entender estas cosas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, entonces, esta acusación que hicieron a Esteban fue una verdad parcial, llamémosle así. Dice el versículo 15: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Que ha de haber sido impresionante, hermano, ver a alguien y verle como un rostro de un ángel, ¿no?
una escena contemplativa maravillosa, ¿no? Dios ha de haber permitido eso. Ahora, todos sabemos que por la obra de Jesucristo en la cruz, Dios transforma al ser humano. Amén. Amén. De simples pecadores a nuevas personas. Al perdonar a aquellos que acuden a Cristo por la fe, Dios nos conduce a una etapa nueva y diferente, en lo cual en esa etapa el Espíritu Santo trabaja, hermanos. La obra que hace el Espíritu Santo se va a ver cuando empezamos a dar fruto. Usted tenga paciencia en el proceso de formación de Dios. Usted congréguese, usted tenga el hábito de la lectura de la palabra, usted ore, usted tenga comunión con Dios. Pastor, ¿y cómo sucede? Pues que esto es un milagro de Dios, ¿verdad? Las cosas Dios nos va cambiando el corazón, nuestros hábitos, nuestras maneras de ser, ¿verdad? Es así. Pero, claro, si usted tiene esa comunión de orar todos los días y se mete en la presencia de Dios, usted va a lograr más rápido ese crecimiento. Amén. Es importante, ¿no? Amén. De allí que nosotros estemos animando, por ahora lo hacemos con las que son parte del ministerio de oración, pero vamos a irlo extendiendo, pastor, animando a todos a que tomen ese tiempo de una hora de oración. Hemos tomado la hora porque Jesús les dijo a sus discípulos allá cuando estaban en el lugar antes de que los arrestaran: ustedes ni una hora han podido orar. Entonces de ahí hemos inventado la hora, pero puede ser más si usted quiere ver. Ahora, vámonos a Hechos capítulo 7. Ya vamos a pasar al otro capítulo. Vamos a leer el versículos 1 y 2. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas esas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que él se estableciera en Harán. Amén. Entonces, él comienza a traer una revelación de Dios a través de la palabra. Amén. Los versículos anteriores había una acusación contra él, ¿verdad? Y ahora le preguntan de que, oye, eso que tú dijiste es cierto. Y él comienza con un tono conciliador, bien bonito, ¿verdad? Hermanos y padres, les dijo, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia. Entonces empieza él a dar una narración de la historia del origen del pueblo hebreo, ¿verdad? Ahora, de alguna manera esta defensa que comienza a hacer Esteban fue un golpe maestro para los que estaban oyendo, porque todos ellos conocían el Pentateuco y la historia y cómo fue el origen de ese pueblo. ¿eh? Él empezó a hacer un repaso de la historia de la nación y comenzó con el padre Abraham. Amén. Porque con Abraham es que empieza la historia de Israel, de la nación de Israel. Y él retrocede nada más hasta Abraham. Y esto podemos estudiarlo en el Evangelio de Mateo, San Mateo. Porque ese Evangelio fue escrito a la nación de Israel. Este Evangelio traza la genealogía de Jesucristo hasta Abraham. Ahora, si usted se quiere remontar hasta Adán, tiene que ir a estudiar el Evangelio de Lucas, porque las genealogías
pues Mateo lo dice de una manera y Lucas la dice de otra, ¿verdad? Entonces, aquí Esteban comienza haciendo algo, ¿verdad? Diciéndoles, voy a hablarles de Abraham, el padre de la fe. Ahora, hay una serie de otros eventos importantes que suceden en el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, recordemos que Dios constituye un pueblo no porque fuera el pueblo mejor, sino porque Dios amaba a ese pueblo. Y hay toda una historia alrededor de Abraham en Génesis, ¿verdad? Es interesante que nosotros tal vez tomemos un tiempo, ¿verdad?, para leer de Abraham, porque es una historia preciosa, como Dios lo llama de Ur de los Caldeos, ahí en el capítulo 12 de Génesis, y le da una instrucción, y Abraham con todo y su comitiva disponen salir de Ur de los Caldeos a la tierra prometida, sin saber a dónde iba. Entonces es interesante, ¿verdad? Muy bien. Allí en Hechos 7:3. Ajá. Le dijo que sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Interesante lo que Esteban hace, hermano, porque va paso a paso hablándoles de la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué interesante cómo Dios saca a Abraham de un lugar de idolatría. Y esto para nosotros es como recordar enseñanzas que a lo mejor ya sabemos. ¿Cuántos han leído ya la historia del pueblo judío? Cómo se origina, cómo Abraham es llamado para formar un pueblo para Dios, ¿verdad? Con Sara. ¿Y cómo se llamaba el sobrino de Abraham? ¿Ah? Lot. Mateito. Lot. Y salen para formar una tierra bajo un llamado de Dios. Y él les empieza a hablar, Esteban, a los judíos que estaban del Sanedrín, y estaban impresionados oyendo lo que él estaba diciéndoles de ese pueblo, ¿verdad? Y ahí en el número 4 y 5 dice, entonces empieza a narrarles lo que pasó con Abraham. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Y empieza esa narración, hermano. Qué interesante ver esto escrito en el libro de los Hechos. ¿Cómo te dices tú? No, pues el libro de los Hechos del Espíritu Santo, sí, pero cómo Dios toma un extracto de la vida de Esteban para traernos la revelación interesante de la creación de ese pueblo, del cual ahora algunos estaban juzgando a Esteban por seguir a Cristo, que era el Hijo de Dios. Y esto llama mucho la atención y podemos seguir leyendo, ¿verdad?, toda esa historia. Relata a Esteban la historia de Abraham, ¿verdad?, todo el periodo patriarcal, ¿verdad? Habla de los hermanos de José. No vamos a leerlo todo porque pues usted lo puede leer en casa, ¿verdad? Habla de que los hermanos, motivados por odio y por envidia, entregan a José y lo venden como un esclavo. ¿Se recuerdan esa historia? Amén. Ven, hermano, a lo mejor si no lo has leído, esto te puede motivar
a ir leyendo en Génesis desde el capítulo 12 la historia de la formación del pueblo de Israel. Un pueblo que Dios nos manda que oremos por él, ¿verdad? Y luego, qué interesante cómo el Espíritu Santo nos muestra esto para darnos algo hermoso de lo que fue el Antiguo Testamento y cómo el Espíritu Santo está no solo en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo escribió? Claro, usó a hombres, 40 diferentes personajes que usó el Espíritu Santo para escribir la Biblia, ¿verdad? Y bueno, y ahí sigue, hermano, no me quiero detener porque es bastante. Hechos del 9 al 16 habla de los patriarcas, ¿verdad? Los 12, ¿se recuerdan quiénes eran? Los hijos de ¿cómo se llamaba? Los patriarcas. ¿Se recuerdan los nombres? Jacob era el padre y tuvo 12 hijos, los 12 patriarcas. Toda una historia hermosa, y llama la atención cómo Esteban se pone a hablar de eso ante el Sanedrín, los que después lo apedrearon. Y sigue hablando. Y luego y después de Abraham se va con la historia de Moisés, allí en Hechos 7 del 17 al 21, que me lo lea alguien, algo rapidito, porque Más como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y multiplicóse en Egipto, hasta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiera en peligro de muerte a sus niños, para que cesase la generación. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, mas siendo puesta en peligro la hija de Faraón. a ver, ok, gloria. No vamos a seguir porque bueno, son las historias del Antiguo Testamento, hay que leerlas despacio y sin prisa, ¿verdad? Amén. Del capítulo 12 en adelante hasta los últimos capítulos de Génesis ya se habla allí de la historia de Abraham, se habla de los patriarcas, se habla de una serie de cosas hasta que llegan a Egipto, ¿verdad? Y cómo Dios llama a José, hijo de uno de los patriarcas, para que Dios proteja a la familia a través de José. Es toda una historia hermosa, ¿verdad? Y luego pues aparece ya Moisés, ¿verdad? Y allí en Hechos capítulo 7, versículo 22, ya habla de Moisés, dice, fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Toda una historia hermosa del pueblo de Israel. ¿Por qué el Espíritu Santo permite esto, hermanos? ¿Por qué? Pregúntese usted, ¿qué tiene que ver Esteban en la vida y en la historia del pueblo de Israel? Pues él era un judío y él estaba delante del Sanedrín, y inspirado por el Espíritu Santo le empieza a hablar a esos judíos de su historia, de cómo Dios había participado y cómo el pueblo judío se había revelado a Dios. Porque acuérdense ustedes que el pueblo judío todavía, lo que son los tradicionales, llamémosle así, ellos están esperando la primera venida del Mesías, pues. Y ese pueblo se rebeló. ¿Y quiénes son los que llevaron a la cruz? A Cristo, ¿verdad? Entonces Dios está usando a Esteban para que él les haga una reflexión, ¿verdad? Y luego Esteban sigue, porque si ustedes siguen leyendo, está largo, ¿verdad?
Está largo el capítulo 7. Y ya cuando nos acercamos, allí en el versículo 51, vamos al versículo 51. Ya miren lo que la palabra está diciendo. Acompáñenme a leer: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Amén. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Una reflexión preciosa. Yo te invito a que leas el capítulo 7 completo, para que hagas un recordatorio de la historia del pueblo de Israel, que fueron rebeldes, que fueron necios, digamos, ¿verdad? Que fue un pueblo idólatra, hermano. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, le estaba diciendo a estos: ustedes son unos rebeldes, incircuncisos, duros de cerviz, etcétera, ¿verdad? Dios hablándoles de una manera fuerte. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Y así sigue, hermano. Y alguien que lea el 54 y el 55. Oyendo estas cosas, se dañaban en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos a los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dice que es poderoso esto. Es de detenerse y analizarlo. Oyendo estas cosas se enfurecían, ya está proyectado, en sus corazones. Y mire lo que dice: crujían los dientes contra él. Ay, qué tremendo eso, ¿verdad? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, que dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Haber sido un momento, una unción tremenda y poderosa. En un ratito les trajo revelación de la palabra, para recordarle a esas personas que lo estaban juzgando a él, que eso mismo habían hecho con el Hijo de Dios, y que ahora estaban juzgando a la iglesia, al evangelio. Fue tremendo, fue un tiempo de persecución horrible, hermano. Pero Dios le da una prueba del cielo a Esteban, ¿verdad? De que vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre. Amén. A la derecha, esa es la posición de nuestro Señor Jesucristo en el cielo, hermano. A la diestra del Padre, a la derecha del Padre. Esa es la posición que Dios le dio al Padre, porque Jesucristo se humilló en la tierra, pero fue exaltado en el cielo, fue glorificado. Qué poderoso, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, se recuerdan de la circuncisión que el pueblo de Israel fue sometido. No sé si tú te recuerdas. Eso es Antiguo Testamento. Un día quizás vamos a enseñar un poco del Antiguo Testamento. Cuando pasas en el discipulado algo del Antiguo Testamento estudiamos, ¿verdad? Ahora, esta persona que estaban allí, como ese ritual de la circuncisión lo hacían todos los judíos. A los 8 días de nacido los niños eran circuncidados, ¿verdad? Pero Dios nos habla a nosotros de la circuncisión del corazón. Este acto era un acto simbólico que este pueblo ofrecía, pero la verdadera intención de Dios era que circuncidarnos nuestro corazón. Amén. Cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne, ¿verdad? Y esos que estaban reunidos allí, todos habían sido circuncidados, ¿verdad? Pero no había habido un cambio en su corazón. Y ellos seguían y persistían negando siempre la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?
era gente terca que no estaba dispuesta a escuchar a Dios, ¿verdad? Ni siquiera haciendo la remembranza de sus antepasados, porque ellos se enorgullecían de Abraham, se enorgullecían de Moisés, ¿verdad? Y respetaban todos los rituales que habían sido establecidos en el Antiguo Testamento, pero que no traían la verdadera salvación, la verdadera relación con Dios. Es como nosotros podemos tener muchos hábitos, hermanos. Podemos ser religiosos al venir a la iglesia, pero si no ha sido circuncidado nuestro corazón, todavía va a haber dificultad para entrar en esa conexión con el Espíritu Santo. Amén. Esto es importante. Gloria al Señor. Muy bien. Ahora, Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana, ¿verdad? Porque allí lo apedrearon, hermano. ¿Y saben ustedes quién estaba al pie de allí recogiendo la ropa de los que se la quitaban para apedrearlo? Pablito, Saulito. Allí, si hablamos y comparamos esas dos situaciones espirituales, hermano, qué tremendo. Por eso a Pablo le ha de haber llevado tiempo restaurarse de lo que había hecho antes. Eso fue tremendo lo que él hizo, hermano. En aras de la religión cometieron asesinatos terribles, porque este muchachito dice que por la ley lo apedrearon, porque la ley establecía que él había fallado, hermanos. Pero no fue así. Fue un acto de venganza, de odio, ¿verdad? No sé qué otros apelativos podemos agregarle, pero fue tremendo lo que estos hicieron. Dice, entonces, dice ellos dando grandes voces, ahí en el versículo 57, se taparon los oídos, no lo podían oír, hermano. Y arremetieron una a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿Y qué dice ahí? Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí está registradito, no puedes negarlo, Pablo, ¿verdad? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Miren qué lindo al final, qué corazón más hermoso el de Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Wow, qué tremendo. Aleluya, qué bueno. Muy bien, eso es el capítulo 7, pero es importante, hermanos, que nos sirva de ejemplo este ministerio de Esteban. A mí me habló mucho el Señor en esta meditación, ¿verdad? Cómo era el carácter y el denuedo con que Esteban ejercía su ministerio. Ya hemos leído y la palabra lo dice, que estaba empoderado, había fuego en su vida. Y bueno, fue juzgado de una manera injusta. Y el capítulo 7, ¿verdad? La defensa de él, la historia de Abraham, la historia de José, ¿verdad? Israel rechazó por ejemplo, hablando de los hermanos de José, hermano. Qué tremendo. Dios le da un don maravilloso a José y los hermanos con envidia lo venden. Engañoso es el corazón del hombre, dice Jeremías 17. ¿Quién lo contenderá? Dice la palabra, yo que examino el corazón del hombre. Solo Dios nos puede ayudar en estas circunstancias, hermano. Y luego aparece Moisés. Y luego, ahí se habla del tabernáculo, se habla del templo,
Si usted quiere estudiar en un resumen la historia del pueblo de Israel, lea el capítulo 7 del libro de los Hechos. ¿Ya? Y luego Dios, Esteban, lleno del Espíritu Santo, les empieza a decir: duros de cerviz, incircuncisos de corazón. O sea, ellos, la circuncisión era como un acto de salvación para ellos, pero eran incircuncisos en el corazón. Su corazón seguía siendo un corazón engañoso. ¿Ya? Dice: resistís al Espíritu Santo. ¿Ya? Habla de que perseguían a los profetas. ¿Ya? ¿Se recuerdan de la historia de Jeremías? Jeremías, fue en la vida de Jeremías, el profeta lloró como su propio pueblo lo persiguió, ¿verdad? Hasta que esta misma gente le dijo: ustedes traicionaron al justo, al Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces hay varias enseñanzas en estos dos capítulos del libro del Hecho, los capítulos 6 y 7. La primera enseñanza es que el crecimiento de una iglesia requiere organización y un liderazgo espiritual. Requiere líderes llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de testimonio. Eso es lo que dice la palabra. ¿Ya? Debe de predicarse el Evangelio, ¿verdad? Que era lo que los apóstoles dijeron: nos dedicaremos a la oración y a la enseñanza de la palabra. Pero para eso Dios está buscando corazones obedientes, que obedezcamos la palabra. Entendiéndose esto, hermanos, que si resistimos continuamente al Espíritu Santo, se va a endurecer el corazón. Cuando usted viene y está una palabra siendo predicada y muchas veces usted no la va a aceptar, usted resiste al Espíritu Santo. Y habla de la permanencia fiel. Esteban fue fiel hasta su muerte, ¿verdad? El único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo. Y Esteban al final perdonó a los que los apedrearon. El perdón debe ser una llave que siempre debemos de tener a la mano, porque el perdón abre muchas puertas, hermano. Amén. Yo sé que no es fácil perdonar. Y para algunos de nosotros a lo mejor tenemos todavía casos pendientes de gente a quien perdonar. No nos animamos, pero es una llave, usemos esa llave. Y lo último es que Dios puede cambiar a cualquier persona. Si no, miren a Pablito, ¿verdad? Lo convirtió en un apóstol, ¿verdad? Y me quedó al final el versículo ese de Hechos 7:55. Yo quisiera que todos lo leyéramos para que se quede en nuestro corazón. Comience conmigo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ese es el mensaje de estos dos capítulos, hermano. Una iglesia llena del Espíritu Santo va a servir con fidelidad, va a proclamar la verdad de la palabra con valentía y va a permanecer firme aún en medio de la oposición. ¿Ven? Qué linda enseñanza de Esteban. Muchacho joven, murió joven y está en el cielo, hermano. Allá cuando usted vaya al cielo, platique con él. Aleluya. Gloria al Señor. Pongámonos de pie, vamos a finalizar.